Hola, en nuestro anterior encuentro hablamos acerca de la forma como Dios se comunicó con el hombre por medio de la palabra. Conocimos acerca de la escritura que nos habló de la ley y los profetas, y que esa ley y profetas dieron aproximadamente 23.000 profecías acerca del que había de venir. Moisés habló de la caída del hombre, de la muerte espiritual del hombre, de la necesidad que el hombre iba a tener de restablecer la relación con Dios. Los profetas dijeron, sí, el hombre está caído, pero va a venir el que va a restablecer la comunión. Eso es lo que se llama en la Biblia la vida espiritual. Ese es Jesús. Cuando vino Jesús y al cumplirse en él las más de 23.000 profecías, Él está garantizando que lo que se habló en el pasado realmente fue inspirado por el Espíritu Santo, o sea, que es la palabra del Padre, y también esa profecía está garantizando que el que ha llegado, que el que ha venido, es realmente el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Esto no es un discurso circular, sino que simplemente las profecías estaban indicando quién iba a venir para que cuando llegara Él no hubiera duda acerca de Él. Es que algunos piensan que la fe simplemente es como una idea linda, como una aspiración de las cosas buenas. Pero dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera es la promesa de Dios, lo que no se ve es la palabra de Dios, pero nosotros vimos el cumplimiento en Jesucristo, que es su Hijo. Todo el Antiguo Testamento está dando la garantía acerca del Hijo, y el Hijo, ¿qué es lo que está haciendo el Hijo? Miremos en Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es la obra que está haciendo Jesucristo? Dice, a Dios nadie le vio jamás, el uniquito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Claro, como Dios es el Dios absoluto, el hombre no puede tener acceso a Dios, pero Jesucristo está revelándonos quién es Dios. ¿Y para qué nos da a conocer a Dios? Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Cuando dice que la vida eterna es conocer a Dios, no está hablando solamente de un conocimiento intelectual, o sea, de tener unos datos en la mente acerca de Jesús o de las Escrituras o del número de profecías o de qué tamaño tiene el universo o a qué velocidad gira la Tierra. Cuando está hablando la Biblia de conocer, está hablando de una comunión íntima. Esa misma palabra la utiliza para hablar de la pareja, del hombre y de la mujer, y de esa relación que se establece por el caminar juntos, iguales con Dios. Conocerlo no es tener los datos intelectuales, sino la relación que se establece por medio de la convivencia con Dios. Sin vida en el Espíritu no se puede establecer esa convivencia, y esa vida solamente se puede obtener por medio del Hijo Jesucristo. Miremos cómo es que Dios estableció esa relación con su Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Dice la Escritura que el Padre ama al Hijo y le dio todas las cosas. El Padre quería darle al Hijo toda la honra,
Pero el Hijo, por amor al Padre también, decidió tomar toda la honra de la manera humilde, o sea, rebajándose. Y el Hijo destinó la forma para rebajarse como la forma del hombre. Entonces el hombre es la forma, la mínima expresión, como Dios decidió rebajarse. Dice que se rebajó hasta lo sumo. Para eso entonces fue creado el universo. El universo es el lugar donde el Hijo se va a rebajar. Y ese universo es solamente el vestíbulo de la puerta para entrar a tomar su herencia, que es el cielo de los cielos, y tomarla humildemente. Pero antes que el Hijo se rebajara, en el cielo un ángel se rebeló contra el plan de Dios, contra la voluntad de Dios. Esto es lo que la Biblia llama pecado. Rebelarse contra la voluntad de Dios. Ese ángel fue expulsado del cielo, enviado a este universo. Entonces ahora el Hijo no solamente se va a rebajar para tomar su herencia humildemente, sino que además va a deshacer las obras del diablo y también va a salvar al hombre. Quiero leerle lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás pecó. Cuando pecó Satanás quiere decir que cortó la comunión con Dios. Eso es lo que se llama la muerte espiritual. Cuando Satanás fue arrojado a este universo, después Dios va a crear al hombre, y cuando Él ve la vida en el hombre, Satanás hace para que el hombre también peque, para que el hombre se oponga o el hombre rechace la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Dios no puede admitir en su justicia al culpable delante de su presencia. Entonces el Hijo va a juzgar las obras del diablo, pero también el Hijo va a salvar al hombre. ¿Cómo va a salvar al hombre? Pues para satisfacer la justicia del Padre hay que pagar por ese pecado. Y el Hijo pagó derramando su sangre por el pecado del hombre. Al derramar la sangre, Él está comprando con ese precio al hombre para que el hombre ahora vuelva a tener la capacidad de tener vida en el Espíritu y comunión con Dios. La sangre pagó por el pecado del hombre. Y también la sangre juzgó a Satanás porque Satanás está asesinando a un justo. Pero ahora también, al tener el hombre la vida en al tener el perdón de los pecados, ahora el hombre puede recibir la vida en el Espíritu, y esa vida es por medio de la palabra de Dios. Cuando el hombre conoce esa palabra, entonces el hombre puede desarrollar la vida en el Espíritu. Miremos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Para qué recibimos la reconciliación? Eso es lo que nosotros vamos a ver en el último de los encuentros que vamos a tener.